Bien, y ahora sí, vamos a darle la bienvenida y las buenas noches a Federico Isabela. Fede, ¿cómo va? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís hoy? ¿Cómo le va a usted, señor Fabián? Me siento, Acá, como ¿eh? verá, cambié de escenario, estoy al lado de la estufa leña. En cualquier momento me tiro para adentro. Así que andamos bien de Estamos, vida. estamos todos ahí buscando el calorcito. Yo siempre digo que en esta divertida, a mí me causa gracia, pelea que hay ahora entre el equipo que le gusta el invierno y el que le gusta el verano. Siempre le digo a la gente que les gusta el invierno, le digo, ¿qué te gusta el invierno? No, me gusta estar calentito. Entonces no te gusta el invierno, no te gusta el calor. Le digo. Qué buena esa, ¿no? Este, claro, dice, no, a mí me gusta el invierno, no me gusta el verano, porque, ¿y qué te gusta el invierno? No, me gusta estar calentito, tomando algo calentito, acostado en la camita, al lado de la estufa. Le digo, pues sí, no te gusta el invierno, te gusta el calor, ¿a vos? ¿Y dónde quedamos lo que nos gusta el otoño y la primavera en esa? Ah, no, 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 no. Acá no hay medias tintas, hay que jugársela. Fede, adelante con su columna. Acá, como no soy el único que quiere calorcito, en cualquier momento aparece una ayudante de cátedra, la gata. Al perro traté de encerrarlo por allá, pero en cualquier momento puede. Pero bueno, no le podemos culpar de tratar de venir cerca del calorcito. Bueno, la otra vez con este tema nosotros habíamos presentado un poco cómo se entendía tradicionalmente al ser humano, cómo lo entendían los antiguos habitantes de la India, de Egipto. Si bien esto después se va a repetir de muchas maneras, siempre en estas columnas vamos a estar mencionando Egipto e India, no por ningún enamoramiento especial, sino porque de lo que tenemos registrado, y esto siempre hay que anotarlo, ¿ah? De lo que tenemos registrado, estas son las civilizaciones más antiguas y más profundas que hablaron que hablaron de estos temas y que ha sobrevivido, porque andás a ver cuántas veces hablaron de estas cosas, pero no sobrevivieron. Fueron sometidos a inquisiciones varias, fueron sometidos a todo tipo de... Bueno, ya sabemos lo que le ha pasado a la sabiduría a lo largo y ancho de la historia, ¿verdad? Así que, bueno, acá se ve, acá, mira, mira. Porque fue empezar el programa y apareció la señora. Bueno, a ver. Entonces, nosotros habíamos hablado de una constitución septenaria en clave de 7, donde tenemos desde elementos bien densos, vamos a llamarlo así, hasta otros cuerpos más sutiles. Y eso nos explicaría un poco la gigantesca y hermosa diversidad de la cantidad de cosas distintas que puede hacer el ser humano y la propia naturaleza. Vamos a tratar de repasar medio rapidito lo que vimos el otro día. Nosotros habíamos dicho que hay un primer nivel que le llamamos heterofísico. ¿Ah? Una parte física que conforma todo esto que podemos tocar, y habíamos hablado de unas fuerzas electromagnéticas que en realidad es la que le da propiedad a la materia. El hecho de la forma que tienen en este mismo momento mis células epiteliales, que como una y otra vez decimos, cada vez que una vez por mes se renuevan todas. ¿Y cómo saben las nuevas dónde tienen que venir y quedarse para que esta cara, así no es que sea la más bella del mundo, ni mucho menos, pero sea la misma que la que habló hace un mes? Si ustedes me comparan hace un mes, o cualquiera de nosotros, decimos, bueno, más o menos, da igual. Si vemos una foto con el paso de los años, capaz que ya no es, digamos que está tan igual. Pero de un mes a otro decimos, está igualito. Y claro, y si se renovaron todas las células, sí, pero las nuevas quedan ahí, en esa forma, en ese lugar, porque hay una especie de tejido electromagnético que la va fijando, como si fuese el molde en la construcción. Si nosotros vamos a hacer un llenado de una losa o de una viga y no hay un molde que lo retenga, todo eso termina a cualquier lado, o termina hecho una masa, un puré. Entonces, si yo quiero que algo tenga una forma, que la casa, que el techo, que la losa, es decir, la plancha, lo que habitualmente llamamos la planchada, tenga una forma, primero tendrá que venir una mente a dejar la forma predeterminada, para que después cuando llenemos, cuando pongamos, cuando vaciemos el hormigón, bueno, eso quede de la manera que yo quiero. Después habíamos dicho que hay un segundo nivel. Es decir, esto ya es el cuerpo heterofísico que, como vemos, habíamos dicho que hay elementos mucho más duros que otros.
porque en este mismo momento el sonido, y ni que hablar las señales de teléfono, de celular, de televisión, de cuánta cosa hay, atraviesan las paredes y nosotros tenemos Wi-Fi y tenemos lo que sea, aún detrás de las paredes de concreto más gruesas. Quiere decir que aún en el plano heterofísico hay cosas que son mucho más, con más capacidad de penetrar a las demás de abajo. Y habíamos hablado de los rayos X cuando sacamos una placa y todo eso. Pero ahora viene un segundo nivel que se llamaba el cuerpo pránico, la energía. Que los chinos era lo que le llamaban el chi, de ahí viene tai chi, los japoneses el ki, de ahí viene el reiki o el aikido, palabras habituales para el que mínimamente alguna vez buceó por estas civilizaciones, y están haciendo alusión entonces a la energía. Haciendo una analogía, como siempre tenemos que hacer con estas cosas, este chi es lo que hace la corriente eléctrica con un electrodoméstico cualquiera. Si yo tengo una televisión, un aire acondicionado, y no tiene corriente, esa televisión, ese aire acondicionado no hace nada. Es decir, están los transistores, está todo bárbaro. Y esto no funciona. ¿Por qué? Porque le falta corriente. Entonces, a la primera parte, a esa dimensión más baja del heterofísico, si no es atravesado, interpenetrado por la segunda dimensión energética, ese mundo heterofísico no hace nada, es inerte, es simplemente un mineral. Cuando lo cruza esta segunda dimensión, bueno, ahí sí tenemos las manifestaciones de lo que habitualmente llamamos está vivo. Entonces respira, tiene calorcito, tiene... A ver, ¿qué se quiere presentar en cámara? Me quiere robar. Yo creo que sí, no podés luchar contra eso, me parece. Tiene que aparecer. Es la princesa Arwen esta, que realmente se cree una princesa imperial. Y cada vez que hay esto y ve movimiento, aparece, tiene un sexto sentido ya. Esta tiene un séptimo sentido para estas cosas. Bueno, esperemos que nos deje continuar. Por encima de esta segunda dimensión aparecía un tercer elemento que le llamamos la dimensión emocional, lo que antiguamente se conocía como el cuerpo astral. Yo digo los nombres en sánscrito por si alguna vez alguien leyó esto, acá lo que importa es el concepto. Y el criollo es la dimensión emocional, que justamente, sin ser muy profundos en la observación del ser humano, todos nosotros vemos que la mayor parte de los cansancios, que la mayor parte de los problemas, y como desde la época de Hammer en adelante, aunque antes esto, bueno, después podemos ver si no había conocimiento de estas cosas antes, pero no compliquemos más, de la época de Hammer, bueno, bien sabemos que todos los impactos, toda la cosa que emocionalmente puede impactar luego a nuestra biología, si tendrá importancia, si tendrá poder ese mundo emocional sobre nuestra energía y sobre nuestro cuerpo heterofísico. Solo comentarte que yo hace un tiempo, hace unos cuantos años, que me estoy como empapando en la Kabbalah, en los cabalistas y eso, y me encontré con textos donde ya se habla de algo similar a lo que plantea Hammer hoy en día, para que estamos hablando que los textos cabalistas se hablan de 2.000, 3.000 años atrás y la sabiduría mucho más antigua, ¿no? Sí, entre otras cosas porque en los propios textos de Egipto vemos en algunos lugares de la antigua medicina egipcia cosas como que dice nada puede pasarle a la dimensión física que antes no haya pasado en el plano emocional. Como diciendo, el mundo físico no deja de ser una reacción a todo lo que la parte interior del ser humano vive. Y bueno, han tenido que pasar miles de años para que se redescubran algunas cosas. Y bueno, como bien hablamos siempre en este canal y en otros, y aún así, la mayor parte de la humanidad parece que todavía no se enteró mucho de estos nuevos aportes que tiene el amigo Hammer, te escuchaba decir, y en algún momento habrá una universidad o habrá un reconocimiento tardío, como muchas veces en la historia de la humanidad. Pensemos a veces en cuántos personajes en su tiempo nadie los valoró, desde Jesucristo a Buda, ¿no? Para que más o menos se armara algo. A partir de ello tuvieron que pasar 300 y pico años de su muerte. Así que imaginémonos si hay un efecto inercial en las mentalidades colectivas de los seres humanos y las cosas van a llegar tarde o temprano porque se van a imponer, porque están quedando a la vista y porque creo que en esto estamos todos de acuerdo. La jugada que no sabemos muy bien cuál fue la jugada, pero lo que intentaron hacer en estos últimos 2 o 3 años fue un delirio tan grande que creo que quedaron muy expuestos muchas cosas y nos permitieron a muchos, como hablábamos el otro día, ¿no?
permitimos a mucha gente que antes capaz que no nos hubiésemos juntado nunca, bueno, juntarnos, reunirnos, a ver que más o menos, aunque tenemos matices de todo tipo, color y tamaño, por lo menos nos vamos dando cuenta que algunas cosas no cierran por ningún lado y ya son algo, pero escandaloso, Sí, ¿no? El nivel de escándalo que vimos estos años es escandaloso, pero no hay otra palabra. no es menor lo que vos decís, esto de que si uno ve en la historia los grandes personajes, su reconocimiento, o por lo menos el conocimiento a nivel más universal de su existencia y su historia, pasaron muchos años, ¿no? Pasaron incluso siglos, y uno dice, bueno, está, pero hoy, capaz que en aquella época no había las redes sociales, no había la comunicación, ponele, ¿no? Por decir algo. Pero Sí. también hay un tema de que nosotros a veces somos como muy ansiosos en esto de que queremos ver eso, ¿viste? También nuestro propio ego y nuestra propia ansiedad nos juega esa mala pasada, o por lo menos esa trampita de sentirnos un poco fuera de lugar o mal porque no se reconoce tal tarea o tal trayectoria. A mí, yo siempre que pasa que entramos en este tema, sí, me acuerdo de una frase de 1984 que en el libro le dice uno de los villanos, le dice a los personajes, ustedes son los muertos. Y me quedo esa frase, de que nosotros somos los muertos. ¿En qué sentido? Nosotros no vamos a ver la mayoría de las cosas que hoy en día estamos sembrando. Y eso también es también tenerlo en cuenta a la hora de ver la inmensidad que es la historia misma, ¿no? Eso tal cual, Fabián, la ansiedad está. Lo que pasa que el tema es cuando nuestro mundo cacarea todo el tiempo, que ya nos sacamos de encima un montón de prejuicios, un montón de cosas, y uno lo empieza a ver bien y dice, pero cambiaste un prejuicio por otro, está bien, te liberaste de un montón de cosas que había que liberarse, pero te fuiste llenando de otros. Entonces, que no se quiere investigar lo que le pasó a Hammer, es decir, oh, planteo algo para que lo vean, para que lo estudien, una tesis doctoral y no la quieren leer. Pero estamos en la misma época que Galileo, cuando inventó el telescopio, le quería mostrar a sus inquisidores, oh, hermano, miren por el telescopio. No, no, no vamos a mirar porque seguro que ahí hay una cosa demoníaca. Entonces no pensamos ni mirar. Eso le pasó a Galileo. Entonces vos decís, pero ¿en serio nos consideramos tan superados, tan distintos? ¿O cada vez que aparece algo que no está con el status quo y que no está con todos los intereses económicos y bueno, lo que ya sabemos de alguna manera, enseguida se le baja la cortina? Ese es uno de los tantos dramas del mundo científico. La humanidad en común, la humanidad común y silvestre ha reemplazado la fe en los personajes que venían de bata blanca que les hablaban de una iglesia, la ha reemplazado una fe de que le habla de bata blanca desde una universidad o de un grado 5 o de la cátedra de no sé qué. Creo que la diferencia entre las épocas de acá apareció el otro. Eh, Están conectados. las épocas de Galileo bueno, de Jesús y de Buda, es que quizás lo que no nos enterábamos era de todo las dificultades que tenían para difundir su mensaje, ¿no? Pero hoy en día tenemos la ventaja de darnos cuenta de eso, ¿no? De cómo se hace todo lo posible para que esas cosas no salgan a la luz, ¿no? A ver si te suena esto, el mito de la caverna, Platón, la caverna oscura, los amos de la caverna queriendo que se sepa o que se vea las cosas de una sola perspectiva y no de otra. Esto es viejísimo. Por eso el otro día, incluso cuando estábamos hablando en el conversatorio sobre la muerte, ¿no? Cuando algunos planteaban, bueno, como que fuese un problema demasiado de hoy por determinado tipo de sustancias que nos pueden inocular de chico, de grande. Puede ser, nadie niega eso. Lo que pasa es que este tema de la ignorancia o este tema de no entender o directamente la mayor parte de la gente simplemente si tiene un poco de comidita y si tiene un poco de tranquilidad, ya no le importa más nada. Es algo que venimos viendo a lo largo y ancho de la humanidad. Y así como en otras épocas el gran drama era la falta de información, hoy tenemos el otro drama, que es el exceso de información. Tú subiste a todo, hay trillones de cosas, pero ¿y cómo los valoramos? ¿Y a quién le creemos? Y entonces el ser humano pasa de un extremo a otro, otra vez se queda por exceso de información, se queda como bloqueado, o se queda creyendo las cosas que más o menos creyó desde siempre, y será bastante difícil sacarlo de ahí, pero bueno, eso es. También por eso el otro día cuando
en mi planteamiento cuando hablamos de la muerte, esa necesidad de tener muchísimas vidas, muchísimas experiencias, viene por esto, porque a la hora, la verdad, avanzamos muy poco. Por lo menos en el colectivo, habrá alguno que ya individualmente habrá avanzado rapidísimo, pero como colectivo veremos que hay que decir las mismas verdades, se vuelven a decir y a veces tienen que pasar generaciones, siglos enteros para que eso empiece a cuajar, para que haya un grupito que lo empiece a vivir de verdad y después ese grupito va a ser combatido. ¿O viste lo que se dicen a veces de las grandes ideas, no? Al principio son totalmente ignoradas, después son fuertemente combatidas y después dice todo el mundo, ah, pero si esto es lógico, es clarísimo, estamos todos de acuerdo. Pero entre que es totalmente ignorada y luego fuertemente combatida, a veces puede pasar mucho tiempo, se puede meter en el medio muchas cosas y bueno, y siempre queda un poquito aún de esos personajes o de esas asociaciones o de esos movimientos que trataron de despertar, mover un poco el avispero. Y por cada uno de estos que ha venido a despertar, han venido más de uno a tratar de ocultar. Nada nuevo. Y bueno, ya te veo ahí también con el elemento gatuno. Está complicada. Quiere para estar ahí en la conversación. Bueno, ya vio a esta y dijo, yo quiero salir también. Está bien, ¿viste? Justamente con lo que estábamos hablando, con ese mundo emocional, que decíamos que tiene una fuerza tremenda sobre los otros dos y hace que cuando un ser humano está muy contento, muy alegre, tenga muchísima energía, pueda pasar por encima de mucha dificultad física y cuando viene lo contrario, cuando está totalmente apagado, deprimido, bueno, prácticamente no tiene fuerza, aunque esté con la mejor dieta y esté rodeado de los paraísos más idílicos y viviendo con la más pura energía de la naturaleza, pero si está fallando el corazón, por así decirlo, no de manera literal, de la manera figurada, bueno, sabemos que esa persona va a estar con muy poca energía y como ya hemos hablado muchas veces en este canal, especialmente tú y tus invitados, y con muy poca salud. Teníamos un cuarto nivel que en sánscrito le llamaban Kama Manas. Este nombre sí aporta algo a nosotros, Kama Manas, porque quiere decir deseo, mente. Esto es muy importante, Fabián, esto sí, para complementar muchas cosas que se han hablado, porque lo que nos va a decir esta sabiduría tradicional es que los seres humanos tenemos una mente que es doble. No una mente dual. Obvio que tenemos esta mente dual con la que habitualmente hablamos, pero tenemos dos tipos de mente. Una mente dual, una mente que solo puede entender por comparación, que para entenderlo del concepto de chico lo tiene que comparar con algo que le resulte grande, así lo lindo, lo feo, lo sano, lo roto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero después, y más o menos acá nos habíamos quedado un poco el otro día, una mente que no le llamaban ya kama manas, no es una mente de deseo, sino simplemente manas, mente. A veces nosotros enseñamos la palabra mente pura, pero el concepto de pureza es para distinguirlo que no es una mente bañada en deseos. Kama manas es una mente que solo puede hacer transacciones por conveniencia, por comparación, que es la que dice, bueno, si vos esto, yo lo otro, si vos me escuchás, yo te pago, si vos lo otro, si vos me querés, yo te quiero, pero si no esto, entonces yo no lo otro. Siempre está haciendo transacción, como si fuese cualquier transacción comercial. Pero la mente manas, esta es la mente que puede tener el concepto más puro del deber del ser humano, que puede hacer lo correcto, más allá de si me van a aplaudir o me van a chiflar, más allá de si me van a venir grandes abrazos o el destierro o el peligro de muerte o lo que sea. Muchas de las cosas que se plantean acá, bueno, vienen en este caso desde esa mente superior, ¿no? De esa mente que no evalúa si me van a aplaudir, si me van a, imaginémonos, que siempre lo mencionamos acá, Hammer, ¿no? Cuando descubre todo eso e incluso después ve que todo lo que se le viene arriba, que no puede ejercer la medicina, que lo meten preso, que termina en un manicomio, y bueno, es cuando se siente un llamado y uno está absolutamente convencido, pero no porque se convenció desde la locura, ¿no? Porque empieza a ver que eso se comprueba, te digan una cosa, te digan la otra, y bueno, esa mente, ese lugar del deber te impulsa a seguir adelante más allá de todo. Y esto es algo que permanentemente en las antiguas sabidurías se viene diciendo que esta es la parte más puramente humana, esta es la parte de la mente superior del ser humano, que vemos que ya no es que esta se use demasiado. Ahora vamos a ver las posibilidades de usar estas herramientas. Por ahora vayamos imaginando que estamos hablando de 7 herramientas. Por encima de esta mente pura viene lo que se llama
lo que en el antiguo sánscrito le llamaban buddhi, que todos verán el paralelismo que hay entre la palabra Buda y Budi, porque en sánscrito, en B-U-D-H o H-D, las traducciones del sánscrito no van y vienen. Bud quiere decir luz, iluminado. Por lo tanto, Buda no era el apellido de nadie. Buda quiere decir el iluminado, aquel que salió de la caverna, aquel que fue caminando hacia la luz. Porque en esta parte del mundo, generalmente cuando nos hablan de iluminado, creemos que, bueno, yo estaba acá tranquilo en casa frente a la estufa y de pronto bajó un halo de luz y sin ningún merecimiento especial, solo porque el Señor me eligió. Bueno, ese no es el concepto de la tradición filosófica de iluminado, sino es aquel que encarnación tras encarnación, aplicando la sabiduría, pero no solamente teórica, sino práctica, va estando cada vez más arriba, cada vez más cerca de la salida de la caverna. Por eso va llegando a esa luz que está ahí para todos. La palabra que nosotros podemos tener en criollo para este rincón de la naturaleza sería un mundo de la intuición o de la iluminación. El otro día no me acuerdo si nos dio tiempo de poner algunos ejemplos, pero por la duda lo repito, ¿no? Cuando uno lee la autobiografía de Albert Einstein, él decía que la teoría de la relatividad la había intuido antes de poder demostrarla, antes de poder saber un poco más, como que la había intuido. Intuido quiere decir, la capté. Como por un instante entendí todo. Pero después hay que bajarlo a esta mente como para poder explicarlo, para poder pasarlo a un lenguaje físico-matemático. E incluso a veces ahí viene la parte más compleja. Por eso es como una iluminación, como un relámpago en el medio de una tormenta, en el medio de la noche de un campo. Imaginémonos que estamos en un campo, está oscuro, y hay un fogonazo. Ese fogonazo, aunque dure un instante, nos permite ver muchísimos kilómetros y nos permite andar en una dirección segura. Aunque después cuando se apague, si fuimos solos nosotros que vimos eso, hasta tengamos dificultades para explicar, bueno, por qué por ese lado, por qué estamos yendo por ese camino. Este elemento búdico está muy relacionado con el arte también, aquel que capta algo y captó una idea genial o una inspiración, y claro, después tiene que tener muy buena habilidad manual, mental, a lo que sea que se dedique para pasarlo a una tela, si es pintor, para pasarlo al mármol, si es escultor, para pasarlo a letras, si es un escritor de obras de teatro o música, o lo que sea que hace esa persona. Pero primero viene la captación, la intuición. Por eso a veces vemos, una cosa es el músico muy virtuoso, ¿no? que toca en el sodre o que toca en algún lado, pero que nunca ha compuesto nada, porque esa parte, aunque no es para cualquiera, bueno, relativamente, entre comillas, sencillo aprender una técnica musical, pero una captación, una parte de creatividad, bueno, esa es muchísimo más complicada, y me van a perdonar el ejemplo ahí medio que baje un par de niveles, pero incluso yo te escuché una vez hasta el Fata Delgado decir que él no sabía escribir música, pero que era bueno muchas de esas canciones, que bueno, nos hagamos los estrellas, no, hemos bailado en algún cumpleaños de 15, en algún casamiento, él las había captado, y después él sí tiene músicos que conocen cómo escribir o cómo pasar al pentagrama, por así decirlo, para poder poner eso, pero la creatividad se le ocurre a él, aunque no tenga técnica musical. Solo quiero expresar mi molestia al decir que has bajado un nivel con el ejemplo. Fata Delgado es un Estaba hablando de Mozart, por eso, estaba pensando en Mozart. A eso me quise referir, aunque lo bajaba. Vamos arriba con el Fato. No, broma, no, pero sí. Pero me llamó la atención eso, ¿no? Porque él diciendo yo, sin saber de música. Lo he escuchado, sí. Un montón de cosas. Escuché varias veces decir eso. ¿Lo escuchaste? Perfecto. Entonces otro que no. Sí, lo he escuchado. Música, pero no se les ocurre nada, no son los creativos. Y la parte de la creatividad sabemos que, bueno, tiene lo suyo. Y por último, cerrando este esquema del triángulo de arriba, el otro día habíamos, un segundo que voy a mostrar acá, a ver si sale en la pantalla, vos me dirás ahí si se puede, si se lee. Sí, se ve. Bueno. Se ve. Bien, en el último triángulo ahí arriba, ahí dice la voluntad, que recibe un nombre que bueno, nosotros lo tenemos en los plásticos, Atma. El aspecto átmico era como la gran fuerza, pero no la voluntad a veces que nosotros tenemos desde el punto de vista emocional. Acá se referían a esa fuerza que los seres humanos compartiríamos, ese séptimo nivel,
esa misma fuerza que tiene el universo moviéndose, que tiene cohesionado todas las cosas, que tiene a la vida misma en funcionamiento, a esa fuerza de vida, es lo que de alguna manera se traduce como la fuerza, el último punto o el primero, depende de donde se cuente, el elemento átmico. Acá lo que interesa, más allá de nombres, entonces, este triángulo sería lo que el otro día, medio en el conversatorio, decimos, eso es lo que los antiguos llamaban el espíritu, la parte inmortal. Entonces, el elemento de voluntad que es lo que nos impulsa a morir, a vivir, a morir, a vivir, a morir, a vivir. El elemento búdico de la intuición, de la iluminación y esa mente pura. Esto sería el verdadero yo, el yo superior, o el espíritu, o el neuma de los griegos. Y los 4 de abajo, que por eso se pusieron con otro color, eso sería lo que antiguamente conocían o se usaba el nombre de la personalidad. La personalidad hace alusión a la máscara, a la vestimenta que los actores en Grecia se presentaban en el escenario. En eso se parecía mucho al carnaval nuestro, ¿no? Donde el actor no sale a cara limpia, sale disfrazado, sale pintado, sale con muchas cosas. Ahí sale la palabra persona, ¿no? Sí, entonces con la palabra persona no deja de ser etimológicamente, desde este punto de vista, la vestimenta con la que el verdadero actor, el verdadero yo, se viste periódicamente. Esos 4 de abajo, eso sería nuestro yo inferior. Ojo, inferior o superior, no por bueno o malo. Inferior quiere decir, o en el sentido de que es mortal. De que está, a veces sí, a veces no, como nuestra ropa. Nosotros, yo ahora voy a dormir un rato, me saco este buzo, pero no dejo de ser yo. Entonces mañana me pondré otra vestimenta para ir a trabajar y sigo siendo yo más allá de las vestimentas. Por eso, en esta concepción que habíamos dicho, o que habíamos ido presentando, ese yo, el verdadero yo superior, es el que periódicamente se reviste de materia y periódicamente tiene que descansar de la materia. Exactamente lo que hacemos nosotros cada día, cada 24 horas, estamos un buen rato en la materia, pero todos sabemos que necesitamos un buen rato descansar de la materia. Ahí que hacemos, me voy a dormir. Y ahí vemos que nuestro cuerpo, si hemos visto a alguien durmiendo o nosotros mismos nos filmamos alguna vez, veremos que el cuerpo como que queda abandonado y queda como duro, no tenemos gracia ninguna durmiendo. Hemos visto siempre alguien durmiendo que queda como a veces con la boca abierta. ¿Por qué? Porque es como que el verdadero yo descansa un rato de la materia y ahí queda nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo pránico, ojo, todos sabemos, haciendo un montón de funciones de reparación, especialmente a lo largo del día, de lo que ha pasado a lo largo del día. Y ya sabemos los problemas, que buena parte de los problemas a veces de salud también radican por el insuficiente descanso que presentamos las personas, no precisamente a veces por estar muy ocupados en temas espirituales, sino en cosas no tan importantes, pero bueno, ese es para otro programa. Entonces, en la noche, especialmente decían los antiguos que necesitamos incluso que nuestra parte mental y emocional se alejen un poco, ¿para qué? Para dejar descansar al cuerpo físico y al pránico, y que el pránico a su vez pueda regenerar y revitalizar y activar todos esos miles de procesos de reparación que por suerte se dan día a día y noche a noche. ¿Atacado, Fabián? Precioso, divino, Chiche Bombón, ¿cómo te sentiste? ¿Tenemos un poquitito más? Sí, perdón, pensé que me dijiste hasta acá, Fabián, te entendí. No, pero sí, tenemos unos minutitos más, sí, tranquilo, porque arrancamos un poquito tarde, así que tranqui. Perfecto. Esa cruz que está en el medio de los dos sería, de alguna manera, como el campo de la conciencia. Porque si estas cosas no dejan de tener cierto misterio, ¿qué cosa es la conciencia? Bueno, más o menos todos sabemos, cuando hablamos de una persona está inconsciente, está consciente, sabemos más o menos lo que quiere decir. Pero el gran tema de esto, y así lo van a plantear todas las antiguas tradiciones, es que la conciencia es como una posibilidad de mirar y va a depender con cuál de todos estos 7 niveles se identifica, porque el gran drama, o por así llamarle, o el gran desafío del ser humano en la vida, es que todos sabemos que a veces nuestro cuerpo heterofísico quiere una cosa, nuestro cuerpo pránico quiere otra, nuestras emociones quieren otra y nuestra mente concreta puede estar queriendo otra cosa.
Entonces ya no preciso voces de afuera para saber que puedo tener dentro mío 4 pequeños yoes, cada uno queriendo cosas distintas. Acá el ejemplo que siempre ponemos es el típico. Hay que levantarse mañana, 6 de la mañana, 7, pongámosle, a la hora que se levante de cualquiera. Y el cuerpo físico tiene unas ganas bárbaras de seguir durmiendo. Está calentito, ahí está bárbaro. Pero el cuerpo pránico de pronto sabe que cuanto más se mueva, más energía va a tener. Entonces ya la dimensión pránica, aunque muchas veces está haciendo muy buena yunta con el cuerpo físico, quiere movimiento. Y el cuerpo emocional, astral, quiere aventura, quiere agite, quiere joda, quiere divertirse, quiere cosas intensas. Y Kamamana le está diciendo así, todo esto es muy lindo, pero si no vamos a trabajar, no pagamos las cuentas, esto, ¿qué te cree que la vida es así? Entonces, dentro de yo, ya podemos tener 4 voces distintas. Y le podemos sumar una voz espiritual que diga, ¿y qué dejamos para todas las necesidades del mundo? ¿Qué dejamos para toda la necesidad de aportar un poco de luz, para hablar de cosas superiores, que no sea simplemente la supervivencia? Y ahí donde la conciencia queda como en el medio de una especie de campo de batalla o de campo de trabajo, donde va a tener que atender a uno y a otro, donde permanentemente reclamada por uno y por otro, así como acá los bicharracos nuestros nos reclaman y ahora dame a mí, y esto, y cada uno como si fuese imaginémonos, un edificio de 7 pisos. Cada vecino cree que su problema es el máximo, el único, el más importante. Y ahí la conciencia todo el tiempo tendrá que tomar por uno o por otro. Cuando todos los reclamos vienen de abajo, ¿de qué se trata la caverna? De que hablaba ya el amigo Platón hace muchísimos miles de años. Y bueno, cuando todos nuestros reclamos, todos nuestros estímulos vienen de la personalidad inferior, la conciencia prácticamente queda condenada a siempre estar viviendo o vibrando bastante bajo. Y por eso ese ser humano se acostumbra y cree que esa es la única realidad, y no lo saques de ahí, y no lo saques de su casita, y no lo saques de su trabajito, y no lo saques de alguna alegría o de alguna aventurilla, o bueno, de ese tipo de cosas. O alguno que es un poco más arriba, pero que no deja de ser otra cosa que el negocio, que la plata, que el negocio, que las amistades, que esto, que aquello, que lo otro. Y en definitiva va quedando poco espacio para esa dimensión espiritual. Por eso también que de alguna manera esa caverna o esa ignorancia siempre es ayudado por esa inercia, que es como que la conciencia, como si fuese un ascensor, siempre le va a resultar más sencillo estar vibrando abajo. Y como por si fuese poco, y esto se ha hablado muchas veces, no tenemos una verdadera educación que nos haya ayudado primero a razonar bien, a hacer un buen uso de la mente. Está llena de falacias, de falsos razonamientos, de cosas que parecen que fuesen un razonamiento, pero están mal hechos, mal elaborados. Y ni que hablar para el conocimiento superior de las leyes de la naturaleza. Creo que de alguna manera también el amigo Hammer, cuando viene y plantea leyes de la biología, también mucha gente, aún en el mundo científico, cuando algo se le presenta como leyes, le genera un poco de, no sé, de rechazo, porque, bueno, es como aceptar, porque siempre detrás de una ley, ¿qué hay? Un legislador. Siempre detrás de una ley tiene que haber como una inteligencia, tiene que haber un algo, despojémoslo de nombres, despojémoslo de atributos, pero hay una inteligencia, hay un impulso, hay un diseño en la naturaleza que bajo ningún concepto, aún siguiendo la lógica cartesiana más pura, puede considerarse que eso sea casualidad. No se dan las cosas por casualidad. No es que yo pueda dejar todos estos aparatos del teléfono ahí porque vino el gato y entró un viento, de pronto se llama algo, mira, se armó el teléfono. Todos sabemos que aunque yo deje todas las piezas de este teléfono y pasen millones de años y se sacudan de una manera u otra, no se van a ensamblar solas, no va a quedar un teléfono funcionando. Sin embargo, tenemos esa concepción, nos quiere meter en el mundo materialista esa concepción de que, bueno, todo se hizo solo y hacen alusión a la ley de evolución. Y bueno, pero eso no deja de ser el nuevo Dios del materialismo, ¿no? Un misterio que soluciona todos los problemas, que soluciona todos los temas del diseño. Así que eso puede ser tema de otro momento. El otro día creo que Martín lo tocaba, ¿no? Esa otra de las tantas mitos de nuestra época, de esa evolución simplemente lineal y ascendente, ciega, que da para hablar. En definitiva, para cerrar con este tema, los seres humanos somos de lo uno y lo otro, pero el gran tema es la conciencia. La verdadera educación superior, que les recuerdo a todo el mundo que educación viene de educir, hacer que lo que esté adentro salga de la mejor manera hacia afuera. Trataba de encontrar y reencontrar al ser humano con esa necesidad espiritual. Recordarle que es ese espíritu
como hablaba el otro día Miguel, creo, ese viajero que viene pasando a través de los eones y que estaba vivo antes que todo esto existiera y seguirá estando más allá de toda esta, que cuando toda esta materia pase. Pero eso tiene un sentido, les recuerdo, es como para una espiral evolutiva, para ir sumando experiencias, para ir estando cada vez más cerca de esa salida a la caverna, de esa luz. Por eso ese espíritu a veces se sumerge en la materia y a veces se libera de la materia. Relacionado con lo que hablamos el otro día, ¿no? Estamos tan materializados que festejamos al máximo el nacimiento de una persona y lloramos al máximo la muerte de alguien, cuando nos decían en la antigüedad justamente que a veces eso que llamamos muerte a los efectos del espíritu no deja de ser una liberación de la materia. Y que si la persona vivió una vida mínimamente como Dios manda, no hay ningún problema del otro lado, sino que en todo caso, como yo les planteaba el otro día, más drama o más problemático parece ser tener que volver a nacer, es decir, despertarse en la materia, que irse a dormir. No veo a nadie que sufra mucho por irse a dormir, cuesta bastante más encajar en la materia. Por eso, en esa relación que se da entre vida y muerte, vamos a hacer la misma analogía. El otro día en el conversatorio tenía anotado ahí y se me pasó. Quería arrancar diciendo que quizás la muerte es la acción de libertad más grande que tiene uno, ¿no? Sin hacer apología a nada, ¿no? Sino como la muerte natural, ¿no? Y esto de desprenderse de los límites de lo material, ¿no? Recordar también que Hammer, antes de ser médico y antes de ser y hacer sus descubrimientos, estudió teología. Entonces, tenía su parte espiritual. Yo he estado con algunos hammeristas que conocieron a Hammer y él decía que, porque a él se lo tilda de muy mental, o bueno, él tenía su parte espiritual, no le dio el tiempo para enlazar. Si se ponía a enlazar, no podía descubrir todo lo que logró descubrir. Fede, tenemos que volver al espíritu de un Leonardo da Vinci, esos renacentistas, que aún haciendo ciencia, también se ponían en contacto con esa parte espiritual. Porque vamos a tener que redefinir el concepto de espiritual. A veces la gente lo tiene asociado únicamente a un tema religioso, o estar hablando todo el tiempo de cosas que no vemos. Un verdadero científico que penetra en los misterios de las leyes de la naturaleza, ¿cómo lo veían esos renacentistas? El conocer las leyes de la naturaleza es conocer cómo la inteligencia de la naturaleza se ha plasmado en una planta, en un animal, en este caso en el ser humano. Por eso el verdadero científico, lo sepa o no, está siendo también espiritual en ese aspecto, porque se pone en contacto de cómo el gran diseñador o lo que sea que haya diseñado el gran diseño se ha plasmado en las cosas. Así que a través de la mente también se puede ser en ese aspecto de espiritual. Sí, totalmente. Y esto que vos decías de la mente que es la que plasma después lo visible, ¿no? Lo material. Así que está. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentiste? Muy bien, Fabián, muy bien. Siempre, bueno, apoya la causa del despertar. Uno siente que está cumpliendo su deber, así que acá acompañado con la princesa de la casa y el fueguito en la espalda, ¿en dónde podría estar uno mejor? Te mando un abrazo grande, te agradezco muchísimo poder contar contigo una vez más y nos vemos el próximo mes, ¿te parece? Aquí estaremos, señor, cuando usted lo disponga. Un abrazo grande. Un abrazo a todos. Nosotros nos estamos retirando. Recordad que a partir del próximo miércoles, o sea, este miércoles que viene, vamos a estar de vuelta habilitados para YouTube. Vamos a publicar este programa, las columnas que quedaban de la semana pasada, el conversatorio, que hablamos de la muerte el sábado pasado, así que quienes no lo vieron lo van a poder ver en YouTube el miércoles en la noche, y si no, lo pueden encontrar en Odyssey, en Segundo Canal, en Facebook o en Twitch, hasta que Twitch tiene 15 días que mantiene las cosas. Suscríbanse al canal de YouTube, suscríbanse al canal que ustedes deseen. Es la mejor forma de colaborar
para que podamos estar cada vez más cerca de los demás. Les mando un abrazo más grande, les agradezco por haber estado, comenten, compartan, denle me gusta, hagan todo eso que pide la gente, que nos piden que hagamos, que repitamos, compartan, comenten, suscríbanse al canal de Telegram, suscríbanse a @serunovi en Instagram y en Facebook. Les mando un abrazo grande y nos estamos viendo en un próximo Cambiemos el Relato. Un abrazo grande.